Y nos basamos en el texto base que dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ese va a ser el mensaje, hermano, en el cual nos vamos a enfocar en esta mañana. Y en lo que me inspiraba para hacer este mensaje, hermano, fue en este artista. Este artista se llama Miguel Ángel, creo que todos lo conocen. Fue en el artista Miguel Ángel. En una ocasión le llevaron una gran piedra de mármol y le dijeron que quería que representara a una escultura de David. Y él dice, bueno, está bien. Y de ahí en adelante comenzó, hermano, a trabajar con un cincel y comenzó a picar y picar y picar y picar y poco a poco a darle forma, hermano. Ese proceso le duró aproximadamente 3 años. 3 años en darle forma a esa piedra, a ese mármol, para conseguir la escultura que estamos viendo en la imagen. Asimismo, hermano, es el proceso del cristiano cuando Dios va formando la vida del hombre. Cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con muchos arrastres del mundo. Venimos con muchas cosas, hermanos, que aún estando en el Señor, hermanos, venimos arrastrando. Venimos arrastrando. Y es un proceso, hermano, donde el Señor poco a poco con ese cincel nos va moldeando, hermano. Nos va moldeando. Seguimos viendo, hermano, y vamos a entrar en materia en el versículo que nos compete en esta mañana, Jeremías 23, 29. Dice la palabra, no es mi palabra como fuego. Ahí hay una coma, vamos a detenernos un momento allí y vamos a analizar, hermano, lo que enseña ese pasaje. En aquellos tiempos se trabajaba mucho manualmente. Y una de las profesiones, hermanos, eran los guerreros que trabajaban con fuego, donde iban moldeando los metales a punta de golpe. A punta de golpe ellos iban dándole forma e iban purificando el metal, quitándole todas las escorias con el fuego. Y el Señor dice que su palabra es como fuego, hermano. Esto nos indica, amado hermano, que el proceso de transformación del Señor no es un proceso, hermano, que muchas veces nos agrade. Es un proceso, la gran mayoría de las veces, un proceso duro, un proceso difícil. A nadie le gusta, hermano, que cuando está en su borrachera le digan, ven acá, la Biblia dice esto, esto y esto. Es un proceso duro, hermano, donde el Señor poco a poco con su palabra, hermano, nos va a ir moldeando, nos pasa por ese fuego, hermano, para que nosotros nos purifiquemos de nuestros pecados y lleguemos algún día, hermano, a ser semejante a la imagen de Cristo. Y eso es lo que enseña este pasaje, y vamos a seguir viendo este mismo pasaje. Sigue diciendo que su palabra es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amado hermano, en aquellos tiempos de Jeremías, yo digo, hermano, que fue uno de los tiempos más nefastos para el pueblo de Israel. Cayeron en cautiverio, se levantaron, hermano, una cantidad de falsos profetas. Lea el libro de Jeremías, hermano, este versículo, lea todo el contexto y se va a dar cuenta por qué el Señor le está diciendo esto a su pueblo. Se habían levantado, hermano, un sinnúmero de falsos profetas diciendo Dios me dijo, como lo que vemos hoy en día, hermano. El vivo retrato de lo que vemos hoy en día. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro. Y el Señor decía, esa no es mi palabra. Yo no ando lisonjeándole a la gente y prometiéndole cosas, grandes bendiciones a la gente. Y él decía, mi palabra no es así, mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, hermano. Esa es la palabra de Dios, hermano.
Por ende, cuando usted escuche a alguien lisonjeándole, hermano, usted sabe que eso no proviene de Dios. Busque en la Biblia, hermano, y se va a dar cuenta que todos los profetas de Dios, la mayoría de las veces que profetizaron juicio. Nadie dijo, te voy a dar una casa, mañana Dios te va a bendecir con un carro, Dios te va a hacer millonario. Y lastimosamente, hermanos, son pocos los casos, pero dentro de la iglesia del Señor muchas veces se han dejado arrastrar por ese mensaje de la prosperidad, hermano. Con un mensaje de fantasía, hermano, que adula sus oídos, hermano, y ellos se sienten que Dios lo va a engrandecer, Dios lo va a bendecir. Ellos ven el evangelio de esa forma, como aquellos falsos profetas del tiempo de Jeremías que prometían grandes cosas al pueblo. Y el Señor decía, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, hermano, va a penetrar en tu corazón, va a penetrar en tu vida y poco a poco ella va a ir transformando tu vida, hermano. ¿Qué beneficio tiene que yo le diga a alguien que Dios le quiere dar una casa, un carro? Fantasía, hermano. Muchos se dejan arrastrar por ese mensaje terrenal, mensaje carnal, más no un mensaje espiritual. Dios quiere, hermano, transformar la vida del hombre. Dios quiere, hermano, formarnos día tras día, hermano, aunque esa formación es un poco dolorosa. Dios quiere que crezcamos en Él. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a seguir viendo, hermano. Un discípulo de Jesús, hermano, no nace, sino se hace. Es formado por Dios. Nadie nace, hermano, como vemos en muchos lugares, oh, ese es el elegido de Dios, desde el vientre ya Dios lo tenía elegido. El verdadero discípulo, hermano, es formado por Dios. Todos los que estamos aquí, hermano, pasamos por un proceso de formación donde Dios poco a poco, hermano, como ese fuego, nos va a pasar por fuego, hermano. Como ese martillo que quebranta la roca, hermano, vamos a tener procesos, que esos procesos nos van a ayudar a crecer en Dios. Pues un discípulo de Jesús no nace, sino se hace, es formado. Todos los que estamos aquí, hermano, estamos en formación para ser discípulos del Señor, hermano. Venimos aquí día tras día a formarnos, a capacitarnos, a instruirnos, hermano, para que el Señor poco a poco nos vaya moldeando, poco a poco. Un discípulo de Jesús no se da por generación espontánea, o sea, no se da de la nada. Oh, miren quién llegó, el gran ungido. Dios lo tenía reservado, Él es alguien especial. Y muchos dicen, no, ese hombre de Dios, uno en 100 años nace otro igualito. O sea, Dios no se da, un discípulo no se da por generación espontánea. Tampoco se hace un discípulo, hermano, en algunos días, como promocionan los religiosos, con sus retiros para formar discípulos. Venga al grande retiro donde vamos a formar discípulos. Si usted viene a este retiro y paga 100, 200, 500 dólares, ya usted va a ser un discípulo del Señor, hermano. Totalmente falso. Es un proceso de formación, donde el Señor día tras día nos va a ir formando hasta que nosotros vayamos creciendo en Él. Tampoco se forma o se recibe por herencia, hermano. En los grupos religiosos se ve mucho que el hijo del pastor es el futuro pastor. Puede estar en fornicación, puede estar en adulterio, puede ser un mentiroso, pero como es hijo del pastor, es el que va a dirigir la congregación, hermano. Qué terrible. Es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No se recibe por herencia. Mi padre es el gran predicador. Gloria a Dios por eso. Preocúpate, hermano, por tu salvación. Preocúpate por crecer en Dios. Preocúpate porque el alfarero te vaya moldeando y te vaya formando. El verdadero discípulo es formado
por el Maestro Jesús. Vamos a seguir la siguiente, hermano, siguiente imagen. Una de las tareas fundamentales de Jesús, hermano, antes de ir a la cruz y morir por nuestro pecado, fue formar discípulos. En esos 3 años del ministerio de Jesús, anduvo con sus discípulos y día y noche Jesús instruía a sus discípulos para formarlos, formar su carácter, su mentalidad, para que ellos crecieran en el Señor. Y Jesús los fue formando. Y muchas veces a los discípulos no les gustaban las cosas que Jesús decía. Y en una ocasión Jesús dio un mensaje tan fuerte que dice la Escritura que todos se fueron y abandonaron a Jesús. Y cuando Jesús da la vuelta y mira a los discípulos, le pregunta: ¿y ustedes también se van? Y Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Muchas veces, hermano, el mensaje de Jesús no nos va a gustar, pero es un mensaje que llega a lo más profundo del corazón y que nos ayuda a día tras día cambiar, transformar nuestras vidas. Como el fuego, hermano, como el fuego, como ese martillo que quebranta la piedra, así es su palabra, que penetra hasta lo más profundo, hermano, para ir transformando la vida del hombre. Pero el propósito, hermano, por el cual Jesús forma a sus discípulos fue con un fin, y lo vemos en Efesios 4:11 y 12, y dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire con qué fin. Versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra, hermano, perfeccionar a los santos, viene del griego catartizo, que significa formar, instruir, corregir. En otras palabras, ir moldeándolos a la imagen de Cristo, hermano. Entonces vemos que la formación de nuestro Señor Jesús, al formar a esos discípulos, dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos siendo perfeccionados día tras día. Los santos somos nosotros, la iglesia del Señor. Vemos aquí los hermanos, los evangelistas. El Señor los constituyó a fin de perfeccionar a los santos, hermanos. Entonces debemos entender, hermano, que nosotros cada día tenemos que ir creciendo, hermano. Cada día tenemos que permitir que el Señor nos forme. Y sigue diciendo, para la obra del ministerio. ¿Para qué yo voy a ser formado, hermano? Para servir a Dios. Cada día que yo vengo a este lugar, hermano, voy recibiendo formación con el único fin, hermano, de servir al Señor. Es el único fin, hermano. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por ende, hermano, si ya usted se siente en cierta capacidad, ha recibido cierta instrucción, hermano, comienza a servir a Dios. Ese es el propósito por el cual el Señor nos forma. La calidad en la formación es muy importante, hermano, ya que trabajamos con lo más preciado, las almas. Es muy importante la calidad, hermano. Como hablábamos hace un momento, en el tiempo del profeta Jeremías, personas que no tenían conocimiento comenzaban a profetizar, a inventar cosas, y obviamente estaban arrastrando tras ello, hermano, a personas hacia el error. Entonces es muy importante la calidad en la formación que recibe cada uno de nosotros. Es muy importante, hermano. Si algún día me toca dar mensaje, hermano, y usted siente que yo vine aquí a improvisar, hermano, ustedes díganmelo, porque en realidad uno tiene que recibir, hermano, formación de calidad. Yo tengo que procurar, me dan un tiempo suficiente para que yo me prepare
con tiempo, ora al Señor, prepare mi mensaje, para tratar dentro de mis posibilidades, hermano, dar una formación de calidad, hermano, de calidad, cosa que no ocurre en los grupos religiosos. Ahí se paran con la Biblia, oh, Dios me acabó de dar un mensaje, está en el libro tal. Ese hombre no estudió, no escudriñó, no vio el contexto, a quién fue dirigido, para quién, nada, hermano. Entonces vemos que no hay una formación de calidad y por ende arrastran al error a muchas personas, que era lo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Muchas personas seguían a esos falsos profetas y eran arrastrados hacia el error. Eso es importante, hermano. Dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que Jesús forma a sus discípulos durante ese periodo de 3 años, ya Jesús los comisiona, los envía y le dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, hermanos, vemos que ¿para qué yo me formo? Para formar a otra persona, para formar a un vecino, para formar a un compañero de trabajo, para formar a mi familia. Ese es el fin, hermano, por lo cual nosotros venimos aquí día tras día para que Dios nos forme, para nosotros poder transmitir esa formación a otras personas. Y hay algo interesante, hermano, en el mandato es de ir y hacer discípulos. Y nos dice la forma, número 1, bautizándolos. Yo vengo de los grupos religiosos, hermano, y al inicio yo fui poco a poco conociendo la verdad. Me di cuenta, hermano, que muchas de las prácticas que se hacían en los grupos religiosos, hermano, era una total falsedad. Y el Señor poco a poco me fue abriendo el entendimiento y yo fui entendiendo día tras día las Escrituras, hermano. Pero había un punto que yo no estaba muy de acuerdo y era el punto del bautismo. Decían, no, la Biblia dice que somos solo salvos por fe. Yo nada más tengo que creer, yo no tengo que hacer más nada. Y a medida, hermano, que fue pasando el tiempo, el Señor fue tratando conmigo y me fue mostrando cada vez más las Escrituras. Y me enseñó, hermano, que la fe va casada con la obediencia. El mandato de Dios es ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y a medida que fui estudiando, me fui dando cuenta, hermano, que en la Escritura todos los casos de conversión, todos, no hay excepción, hermano, todos le predicaron el Evangelio e inmediatamente fueron sumergidos en las aguas del bautismo. Por eso Jesús le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo primero, bautizándolos. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el segundo mandato. Cuando salimos a predicar el Evangelio, las personas aceptan al Señor, inmediatamente son bautizadas. Posteriormente, hay que enseñarles todo lo que Jesús nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Debemos, hermano, instruir a la persona que es convertida. Hermano, a esa persona se le puede dar un discipulado, esa persona puede venir los domingos y recibir una enseñanza para que el Señor poco a poco forme a esa persona. Y esa formación, como dijimos hace un momento, muchas veces es dolorosa. Muchas veces tenemos que arrancar de nuestra vida cosas que nos agradan, cosas que nos gustan, pero poco a poco el Señor nos va moldeando como esa estatua para que nosotros podamos transformar nuestra vida. En el tiempo antiguo, hermano, había un concepto de maestro y discípulo
en Israel, dice que en aquellos tiempos un discípulo podía llegar a respetar más a un maestro que a sus propios padres. O sea, en aquel tiempo vemos la importancia de los maestros, ¿no? El discípulo le tenía una gran estima al maestro. El maestro era muy respetado. Y vemos uno de los casos que la Biblia muestra, que es en Hechos 22:3, el caso de Pablo y Gamaliel. Dice la Escritura: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vemos, hermanos, que en el tiempo antiguo, suscribirse a que un maestro lo enseñara era un privilegio muy grande. Y más un maestro de tanto renombre como Gamaliel, eso era algo, un bonus para el currículum. Eso era como decir: yo estudié en Harvard. ¡Wow! Tú estudiaste en Harvard. No cualquiera entra ahí. Hay que tener dinero y hay que tener un coeficiente intelectual muy alto. Bueno, en aquellos tiempos, hermano, estudiar con este hombre era lo más top. Y obviamente recibía beneficios terrenales. Eran muy admirados las personas que habían estudiado con Gamaliel. Pero en el caso, hermano, de la formación de nuestro Señor Jesucristo es muy distinta. Aquí, hermano, nuestro Señor no nos instruye para que nosotros nos creamos los más grandes, como en muchos grupos religiosos, y cito nuevamente porque es la realidad. Los grupos religiosos, alguien abre una congregación y dice: no, yo me voy a afiliar a tal congregación. ¿Cómo le dicen ellos? Yo quiero la cobertura de fulanito. Porque si yo tengo la cobertura de fulanito, ese fulanito tiene 10,000, 15,000, 30,000 seguidores, algunos de esos seguidores van a venir de mí. Eso era más o menos lo que pasaba en el tiempo antiguo cuando se estudiaba con Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy respetado, y si tú estudiabas con él, obviamente también ibas a recibir el mismo respeto. Pero la formación de Jesús es distinta, hermano. Nosotros no buscamos, hermano, el aplauso de los hombres. Nosotros no buscamos la aprobación de los hombres. Nosotros buscamos agradarle a Dios. Y el mismo apóstol Pablo se dio cuenta, porque si usted sigue leyendo Hechos 22, el contexto, Pablo comienza a decir todo lo que él era. Y él decía: circuncidado al 8º día, hebreo entre los hebreos, estudié con Gamaliel, pero al final dice: todo esto lo tengo por basura. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no es un ministerio que muchas veces no va a ser los más grandes reconocidos a nivel mundial, no nos va a ser los más queridos, porque obviamente esa palabra es como fuego y como piedra, y esa palabra no le gusta a mucha gente, hermano. Si yo doy este mensaje en un grupo religioso, hermano, me echan, me bajan, porque no le agrada el mensaje que llega al corazón, el mensaje que transforme las vidas. A ellos le agradan que Dios le va a dar un montón de bendiciones. Entonces vemos, hermano, que el mensaje de Jesús no es para que nos sintamos los mejores, sino para que seamos humildes. Por eso es que, hermano, cuando usted va a un lugar, a una congregación, y los ministros, hay lugares, hermano, yo vine de esos lugares. Tú tienes que hacer cita para hablar con el pastor. Tú tienes que hacer una cita de 3 meses, ¿no? Y voy a dar el mensaje de Dios, me encierro ahí en esa habitación, ni me toquen porque me quitan la unción. Una clase de locura, hermano, que se ven en estos lugares, donde estas personas se creen la gran cosa por encima de todos los demás. Y en Cristo Jesús no es así, hermano. Los discípulos de Jesús no gozan de fama ni de grandes renombres, hermano. Muchos predicadores de la sana doctrina, hermanos, en Cristo sí tienen cierto reconocimiento, hermano, pero nunca van a tener un reconocimiento como las personas que prostituyen el evangelio. Esos son los más famosos, hermano.
porque le dicen a la gente lo que ellos quieren oír, le endulzan la oreja. Es un predicador de la sana doctrina, hermano, que predique la palabra tal cual como es, nunca va a gozar de famas ni de grande renombre, hermano. Puede ser reconocido, puede llegar a un punto de reconocimiento. El tema es que la palabra de Dios no gusta, hermano. Si la predicamos tal cual, la palabra no gusta. Lucas 23, 31 al 33. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? El árbol verde, refiriéndose a Jesús. Si el árbol verde, Jesús, hicieron estas cosas, lo crucificaron, lo golpearon, le desfiguraron el rostro, le clavaron sus manos, sus pies, lo escupían, lo insultaban. Si del árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán del seco? ¿Qué no harán de nosotros, hermano? Cuando usted predique la doctrina de Cristo, hermano, y obviamente, hermano, Jesús, obviamente era un plan de Dios que muriera por nosotros en la cruz para el perdón de pecados, pero también uno de los motivos por los cuales lo crucificaron es que no le gustaba lo que Jesús decía. El mensaje de Jesús los agredía. El mensaje de Jesús era un mensaje ofensivo para sus oídos. Y lastimosamente, hermano, ese es el mensaje que debemos predicar cada uno de nosotros. Por ende, usted no va a gozar de gran fama mundial, no va a ser el más reconocido del mundo, porque esa palabra que es como la piedra, que es como el fuego, va a penetrar en lo más profundo del corazón, hermano, y a muchos no le va a agradar. Somos formados por Cristo para agradarle a Él. Nunca, hermano, nunca reciba una instrucción de parte de Dios para tratar de agradarle al mundo. Nunca haga eso, hermano. El fin, hermano, por lo cual nosotros nos reunimos, el fin por lo cual Dios nos instruye, es para que le agrademos a Él. Como anécdota, hermano, hace bastantes años atrás, cuando hice ese cambio de los grupos religiosos a la sana doctrina, yo quería compartir lo que Dios me había instruido. Yo comenzaba a publicar muchas cosas en las redes sociales, hablando en contra de los diezmos, hablando en contra de las falsas profecías y en contra de muchas cosas, hermano, y usted viera y se fomentaba un Royal Rumble. Ahí venían los religiosos y me comenzaban a decir un montón de cosas, hermano. Pues si yo no me estoy metiendo contigo, es la palabra que te duele en lo más profundo. Yo jamás mencioné tu nombre, ni te dije que eres tú. La Biblia dice esto, esto y esto referente a los diezmos, referente a este tema, referente a este tema. Hermano, la palabra no gusta. La sana doctrina no gusta, hermano. Pero nosotros debemos tener en mente, hermano, que si fuimos formados por Dios, fue para agradar a Dios y no al hombre. Recuerdo que uno me decía, mi hermano Carlos se ríe, uno me decía, déjalo, ya lo veré en unos meses pidiendo perdón por hablar las cosas que él está hablando. Pasaron los años, y para la gloria de Dios, todas esas personas, todos esos retractores, tuvieron que callarse. Porque cuando hay palabra de Dios, hermano, no hay argumento que valga, hermano. Todos los argumentos son destruidos por la palabra de Dios. Entonces debemos agradarle al Señor, hermano, y no al hombre. Muchos me cogieron de enemigo, hasta el sol de hoy me ven así de reojo, me tienen alejado, pero yo he decidido agradarle a Dios, hermano. Y espero que cada uno de nosotros le agrademos al Señor por encima de los hombres, hermano. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, hermano. Espero que en esta hora, hermano, podamos entender que venimos aquí a formarnos, para formar a otras personas. Y que primordialmente, hermano,
Debemos agradarle a Dios por encima de cualquier cosa. Gústele a quien le guste, hermano.